Hola, en este vídeo vamos a ver la ecuación de Bernoulli que se aplica en una situación general en la que tenemos un fluido, por ejemplo, fluyendo por una tubería que se estrecha o se ensancha, cambia de sección, también puede cambiar de altura y puede haber diferencias de presión y de velocidad. Entonces, imaginad que tenemos una trayectoria del fluido que hace así. Aquí tenemos un punto 1 donde la tubería tiene una sección área 1, hay una presión 1 en ese punto y el fluido lleva una velocidad v1 y está a una cierta altura sobre el suelo y 1. Y pasa a otro punto 2 en el que tenemos un área 2, una presión 2, una velocidad 2 y una altura I2. La ecuación de Bernoulli nos dice que esta combinación, presión más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad del fluido por G por I1, la altura, es igual, esto vale lo que sea, 8 pascales, 10 a la 5 pascales, lo que sea, pues vale lo mismo en este otro punto 2, ¿vale? La presión puede cambiar, la velocidad puede cambiar, etcétera, pero la combinación esta se mantiene constante. Vale lo mismo en ambos puntos y cualquier otro punto por aquí intermedio, ¿vale? Esto es una constante. Tiene unidades de presión, todos los tres términos tienen unidades de presión, como veis, si no, no nos podríamos sumar. Bueno, ¿de dónde viene esta ecuación? No la voy a deducir completamente, pero sí os voy a decir de dónde viene. Tiene que ver con conservación de la energía. Como veis, esto se parece a una energía cinética y esto se parece a una energía potencial gravitatoria, ¿vale? Esto es como mgh o mgi y esto es como un medio de la masa por la velocidad. Y de hecho, ese es el origen. ¿Y qué pasa con las presiones? Bueno, las presiones tienen que ver con el trabajo de las fuerzas de presión, que es un trabajo de fuerzas que son otras fuerzas, que no son las de la gravedad. Pensad, por ejemplo, en un pequeño volumen de fluido que pasa por el punto 1, ¿vale? Un pequeño volumen pasa por el punto 1, este volumen, y luego sale por aquí por el punto 2, este pequeño volumen de fluido, ¿vale? Si multiplicáis por el volumen y reorganizáis términos, tenéis P1 por el volumen menos P2 por el volumen, saco factor común, es igual a un medio de la densidad por el volumen V2 cuadrado menos un medio de la densidad por el volumen V1 cuadrado, saco factor común. Y aquí lo mismo, ρ por el volumen, G I2 menos I1. La densidad por el volumen, esto es es la masa de ese pequeño volumen de fluido, ¿vale? Entonces aquí veis energía cinética final menos energía cinética inicial. Esto es la variación de energía cinética que sufre el fluido entre el punto 2 final y el punto 1 inicial. Esto es la variación de energía potencial, ¿vale? Y esto es las fuerzas, el trabajo de otras fuerzas que aparecen sobre el fluido que no tienen que ver con la gravedad. El resto, esto es, como vimos, la conservación de la energía cuando estudiamos mecánica. El trabajo de las fuerzas externas que no son la gravedad hace aumentar la energía cinética o la potencial, o una combinación de ambas, ¿vale? O se convierte en cambio de energía potencial o de energía cinética, ¿vale? Para convenceros de que esto es un trabajo, podéis pensar, este es el trabajo que hace la fuerza de presión o que hay que hace la fuerza de presión, sí, sobre el pequeño volumen cuando lo metes aquí, ¿vale? Cuando pasa hacia acá. Presión por volumen, veréis que que es un trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues la presión es la fuerza por unidad de área y el volumen, si está fluyendo así, pasa por el punto 1, pues el volumen podéis pensar que es un área por una pequeña distancia, delta x1,
Cuando entra este volumen en la zona de fluido donde está a presión P1, o sea que esto sería A1 por delta X y esto es básicamente una fuerza por delta X. Una fuerza por un desplazamiento, es un trabajo. O sea que esto es el trabajo de la fuerza de presión. ¿Vale? Ese es el trabajo de la fuerza de presión aquí al entrar y este es el trabajo al salir. Y lo que aparece aquí es la diferencia neta. Entonces, como veis, Bernoulli es básicamente conservación de la energía mecánica. Como tal, no se aplica siempre, se aplica en las mismas situaciones en las que podemos aplicar la conservación de la energía, es decir, que no hay rozamiento. El rozamiento en fluidos es equivalente a que no haya viscosidad o que la viscosidad no sea importante. No hemos hablado todavía de la viscosidad, pero la viscosidad tiene que ver con el rozamiento del fluido entre capas de fluidos entre sí y capas de fluido con la tubería. Entonces ya lo veremos, pero básicamente si hay viscosidad hay rozamiento y ya no podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Además, el flujo tiene que ser estacionario. Estacionario quiere decir que no cambia con el tiempo, es decir, que la velocidad 1 siempre es la velocidad 1, no va cambiando, siempre es 8 metros por segundo, o lo que sea. Y si vengo dentro de una hora y sigue siendo 8 metros por segundo. Puede ser distinta a la V2, en general lo será, pero no cambia con el tiempo. Además de estacionario y de no haber viscosidad, tiene que tenerse un fluido incompresible. ¿Eso qué es? Bueno, que recordáis que no cambia la densidad con la presión. Aquí hemos puesto la misma densidad en los dos lados, ¿vale? Entonces, si la densidad cambia, pues ya no se tiene la ecuación de Bernoulli, ¿vale? Esto quiere decir que vale bien para líquidos y gases en condiciones habituales, en condiciones no, típicas, digamos, ¿no? De presiones no demasiado grandes. Vale. Y por último tiene que haber un flujo que se llama laminar. Todavía no hemos hablado de flujo laminar y turbulento. El laminar es un flujo con trayectorias suaves y turbulento con remolinos y tal. Entonces cuando hay remolinos empieza a no funcionar la ecuación de Bernoulli. Ya lo veremos con más detalle, pero de momento baste con esto. La ecuación de Bernoulli tiene muchas aplicaciones. Una que puede ser interesante y que veremos es que nos permite explicar en cierta medida el vuelo de los pájaros.